Yoko Tsuno, 1972. Un clásico del cómic creado por el guionista y dibujantes Roger Leloup, que ahora Ponenmon recupera en estupendos integrales cargados de extras. El primero Yoko Tsuno. Viña en peligro, corresponde al cuarto tomo de la edición francesa de los 9 que recogen los 26 álbumes de la serie y recupera la trilogía ambientada en el planeta Vimea. Situado a 2 millones de años luz de la Tierra, Vimea es un planeta muy similar al nuestro que estuvo a punto de sufrir una catástrofe cósmica hace 2.400.000 años, lo que obligó a sus habitantes a escapar. De las 100 naves previstas solo 11 salieron del planeta y una de ellas llegó a su objetivo, la Tierra. Ahora, los descendientes de esos supervivientes deciden volver a Vimea, acompañados de Yoko Tsuno y sus amigos. Allí se enfrentarán a insectos gigantes inteligentes en los Titanes. En las otras 2 aventuras que contiene este tomo, Yoko lidiará con un grave problema ecológico en la luz de Ixo. Los vineanos mandan todos sus residuos peligrosos a uno de sus satélites. Y descubrirá una ciudad sumergida controlada por una misteriosa mujer, en los Arcángeles de Vimea. 3 aventuras en las que Yoko Tsuno dará muestras de su valentía y arrojo como el de los grandes héroes clásicos y en las que queda patente la habilidad de Roger Leloup para crear civilizaciones extraterrestres e inventar todo tipo de tecnología. Destacar los numerosos bocetos y diseños mecánicos que su autor hacía de las naves antes de dibujarlas. ¿Quién es Yoko Tsuno? Pero la gran mayoría no conoceréis a Yoko Tsuno, ya que sus aventuras se han publicado en España de forma bastante desordenada y muchas permanecen inéditas. Así que vamos a repasar su historia. Su creador, Roger Leloup Verbiers, Bélgica, 1933 es uno de los mejores dibujantes del cómic europeo gracias a su trazo limpio y detallista. Aficionado a los aviones, los coches y todo tipo de vehículos, fue elegido por Hergé para ayudarle con los vehículos y la tecnología que aparecía en Tintín, como el avión de vuelo 714 para Sydney. Además de redibujar cosas como los aviones de la Isla Negra en posteriores ediciones. También colaboró con Pello en los fondos de Jacquiet Celestin. Animado por el creador de Los Pitufos, Leloup decidió crear para la revista Spirou, en 1969, a una heroína asiática a la que puso el nombre de Yoko inspirándose en Yoko Tani, actriz francesa de antepasados japoneses y el apellido de Tsuno a sugerencia de Maurice Tilleux, el creador de Gil Pupila. Yoko es una atractiva joven japonesa, experta en ingeniería electrónica, que es capaz de pilotar todo tipo de vehículos, como coches, aviones e incluso naves espaciales. Además de reunir todas las características de los héroes clásicos: inteligencia, valor, arrojo. Entre la ciencia ficción y el misterio debido a esa afición de Leloup a la tecnología y la ciencia, las aventuras de Yoko siempre han tenido un gran componente de ciencia ficción, dando al dibujante la oportunidad de crear todo tipo de civilizaciones extraterrestres, naves espaciales y tecnología de lo más diversa, desde máquinas del tiempo hasta ciudades futuristas. Pero Yoko también ha protagonizado excelentes álbumes de misterio como los inolvidables El Trío de lo Extraño o El Órgano del Diablo. Sin olvidar que ha viajado por numerosos países: Alemania, Escocia, Japón, Indonesia, lo que ha dado oportunidad a Leloup para lucirse con sus paisajes cargados de detalles. Otros protagonistas: al principio Yoko compartirá sus aventuras con el realizador televisivo Big Video. Ambos se sienten atraídos pero su romance no terminará de cuajar, y el cámara pelirrojo Paul Pitron, al que el autor consideraba su alter ego y que solía ser el componente cómico del trío. Aunque enseguida Yoko acapararía el protagonismo de las historias. Y muy pronto se sumarían nuevos personajes como la organista alemana Ingrid Alberg, Moina venida del futuro en su máquina del tiempo, o la hija adoptiva de Yoko, Rosa de la Mañana. Y las aventuras irían ganando en emoción y profundidad, centrándose en temas como la amistad, el amor e incluso la espiritualidad. Pero siempre con un dibujo espectacular. Arzac, Moebius, 1975. Recientemente ha ido publicando o reeditando El Garaje Hermético, el integral del Incal con un nuevo coloreado digital, los 6 números de la serie El Mundo de Edena, el también integral El Corazón Coronado y Este Verano es Bueno el Hombre. Todos ellos en ediciones tapa dura, buen papel que se podrían considerar como definitivas. Sin embargo, se echa de menos el olvido de una de sus obras iniciales como Moebius, Arzac, y que es, junto al Garaje Hermético, representativa de la gran evolución que disfrutó el cómic europeo de mediados los 70 y de la que la revista Metal Hurlant fue la punta de lanza. En 1975, Giraud / Moebius funda con otros autores Dionet, Druillet, etc.
Les Humanoides Associates, sello editorial bajo el que se publicaría la citada revista Metal Hurlant, en la que se dieron cabida temáticas y formas de expresión que llevaron un soplo o más bien un vendaval de ideas nuevas al cómic, que dieron un fuerte impulso para que el cómic creciera como medio de expresión artística, dejando de ser considerado como un mero divertimento infantil o adolescente. La edición en España corrió a cargo de la ya desaparecida editorial Eurocomic, dentro de su colección Humanoides, allá por 1987. Arthach recogía, además de unas primeras páginas en blanco y negro donde ya aparece el vigilante de las estrellas, que más tarde conoceríamos como el Star Watcher, 4 historias cortas en color, cada una de 8 páginas. Moebius titula cada capítulo con el mismo nombre Arthach, pero le va cambiando la ortografía a Arzac, Arzac, o Arzac, por lo que no se sabe muy bien a qué o a quién se refiere bajo el enigmático título, si al mundo o dimensión en el que transcurren las aventuras, al jinete o a su pétrea montura. El susodicho animal, de color blanco, semejante a un pteranodonte del período Cretácico, de grandes alas, pico sin dientes y cráneo alargado y prolongado hacia atrás con una cresta, vendría a ser como un pariente de mayor tamaño de Geepo, el primero mascota y después compañero de John Defoe en su mega cósmica aventura de El Incal. Arthach es también un mundo inhóspito, en su mayor parte es un desierto de rocas cinceladas por los elementos y salpicado por enormes esqueletos de saurios de tiempos remotos, alternado con zonas de grandes praderas, pero de vegetación muy poco amistosa. El conjunto da una sensación de ecosistema viejo, desgastado, inmemorial. El vigilante, siempre con su extraño gorro alargado, capa y puñal al cinto, planea incansable a lomos de su cabalgadura. De semblante serio, hosco incluso, se ve enfrentado a situaciones de tensión y peligro, pero en contraste habrá momentos que se pone en ridículo y que nos hace reír. Si bien en el aspecto temático, Moebius la fantasía, la ecología, la ciencia ficción, la espiritualidad, los sueños o el humor no tiene nada que ver con Giraud aventuras y western realista, en el estilo gráfico de este Arthach, es todavía visible la huella de su alter ego. Con cientos de rayitas y puntitos para recrear volúmenes y sombras, un dibujo que se iría limpiando con los años, para dejar más protagonismo al color y una mayor simplicidad de línea. Moebius no sigue cánones ni reglas fijas y va experimentando con la composición de las páginas, con viñetas que varían en tamaño y forma cuadradas, rectangulares, ovaladas y número de 2 a 6 o bien utilizando una única ilustración que llena todo el espacio. Hay que destacar que en ninguna de las historias vamos a encontrar ningún texto, ni tan siquiera las habituales onomatopeyas de acompañamiento con las que en cualquier cómic se quiere dar la idea de sonido de ruidos, golpes o explosiones. La única excepción es un bocadillo en la última página pero con la misma palabra del título. No será la única vez que realizará una historia sin sonido. Otros ejemplos, 2 relatos cortos del álbum La Desviación. Eurocomic, 1985. Rock City Hermético Absoluto, y la historia en el planeta todavía. Revista Kaido N68, con los reparadores Satan y Estel, personajes del mundo de Edena. Su lectura hoy en día todavía sorprende y deja perplejo, y uno rebusca en las viñetas indicios para comprender mejor las historias. Hay que pensar en el impacto que pudo causar a los lectores de hace más de 30 años. Trataba Moebius de hacer una visión del Teniente Blueberry en otro universo o dimensión y el resultado se fue agrandando y desbordando cualquier previsión inicial. En todo caso, es lo de menos. Fue el arranque de la segunda personalidad creativa del autor europeo más importante después de Hergé. Aunque no ha tenido hasta el momento una continuación, en 1993 Norma publicó el álbum Visiones de Arthach, una recopilación de trabajos de diversos artistas, Katsuhiro Otomo, Richard Corben, Paul Chadwick o Brian Boyan, entre otros, que rindieron tributo a la cabalgadura y su jinete. En 2002 tuvo una versión animada, Arthach Rhapsody, un conjunto de episodios cortos e independientes, en la que se adaptan algunos de los capítulos del cómic. Aquí un narrador nos irá dando más información y también escucharemos hablar a algunos personajes. Se desvela el misterio de a qué o a quién hace referencia al título. Arthach es un mundo, un planeta, un sistema. Pero en aquel tiempo era algo más, un hombre, un guerrero del desierto, y se decía que el centro de ese desierto sin fin era la sombra que proyectaba el gran pterodáctilo blanco sobre la deslumbrante arena. Cerebus, 1977. Intentar resumir qué es Cerebus en el reducido espacio de una reseña puede parecer una tarea tan utópica como resumir el Quijote en una línea de Twitter, pero es mucho más fácil de lo que parece. Cerebus es de Abe Sim.
Y no estoy hablando de que una obra y su autor están ligados, etcétera, etcétera. No, la afirmación es clara y tiene, además, carácter biunívoco. Simes cerebus y cerebus es sim hasta un punto de asimilación y equivalencia que pocas obras creativas pueden alcanzar. Durante 26 años, desde casi la adolescencia y a la entrada madurez, las aventuras de este cerdo hormiguero han monopolizado la vida de su autor hasta diluirse sin solución de continuidad, convirtiéndose en un legado que plasma no solo las intenciones creativas de su autor, sino en un tratado ideológico que permite trazar la peripecia vital de la personalidad de Sim. Pero pese a esta identificación, no se puede obviar que Cerebus supera y excede los límites de su creador para convertirse en una obra clave desde tantas perspectivas como se quieran tomar. Desde la autoral, como exponente máximo del compromiso de un autor con su obra, definición máxima de lo que puede significar la etiqueta de cómic de autor. Desde la industrial, como punto de inflexión definitivo que transforma el concepto de independencia editorial y eleva la autoedición desde lo marginal y alternativo hasta la viabilidad comercial. Desde lo narrativo, como uno de los más inmensos catálogos de innovaciones y experimentaciones formales que se recuerde en la historia del TVO. Desde la polémica, que ha acompañado a Sim en todo momento, primero por su defensa radical de la independencia autoral y la autoedición frente a los grandes complejos editoriales. Después, por sus controvertidas ideas sobre el feminismo y la religión. Desde cualquier aproximación que se quiera, la importancia de Cerebus es incuestionable. Pongamos en contexto 1977. Son tiempos raros para el TVO en los USA. El comienzo de la década de los 70 coincidió con una época de atonía de los emporios Marvel y DC, que veían como las propuestas de cómic adulto de género que llegaban desde Warren conseguían un éxito entre el público que ellos intentaban remedar con extrañas piruetas que intentaban retomar esos mismos géneros clásicos dentro del cómic de superhéroes desde una versión adulta. Tras décadas haciendo tebeos para chavales, ahora retomaban viejas cabeceras para que mitos del terror se codearan con los universos superheroicos, con la vista puesta en ese lector adulto que compraba Creepypodie. Eran los años de personajes de Drácula, Werewolf by Night o el éxito de Conan el Bárbaro, pero también de las sorprendentes experiencias de Steve Gerber, con propuestas que desde el género tocaban temas de actualidad política. La guerra de Vietnam había cambiado la sociedad y los tebeos debían cambiar para esa nueva sociedad, que quería seguir leyendo tebeos de género, pero también incorporando las ideas adultas que el underground y la contracultura estaba lanzando desde las publicaciones alternativas. Un interesante y atípico momento dentro de la historia del tebeo USA, que forjaron el ideario de un joven Dave Sim deseoso de hacer tebeos. Con apenas 20 años cumplidos, comienza a autoeditarse un tebeo que no es más que la expresión de todas sus filias, una parodia de Conan protagonizada por un cerdo hormiguero, un aardvark, que le permite expresar su admiración por el dibujo de Barry Windsor Smith y la labor crítica que Steve Gerber estaba haciendo en ese Howard the Duck, pero sin perder de vista los clásicos de Matt como Mordrucker o Harvey Kurtzman. Las primeras entregas de la serie son los titubeantes primeros pasos de un autor que intenta encontrar el equilibrio entre la falta de oficio y las admiraciones rendidas, pero con la evidente marca de un autor de gran inteligencia. Por un lado, es evidente que Sim sigue la senda de Gerber en Howard the Duck, que intenta siempre dejar un doble sentido en su parodia de clara intención, a veces en lo político y a veces en lo religioso. En esa primera etapa, Sim afirmaba no tener convicciones políticas o religiosas y su discurso evidenciaba un claro matiz progresista y agnóstico. Pero, por otro, aparece también un clarísimo interés por los aspectos narrativos, aunque gráficamente todavía es tosco, y las deudas estilísticas y lo que no son deudas, a Windsor Smith, Neal Adams o Mordrucker son obvias. Hay una vocación por investigar la narración que entronca tanto con las novedosas composiciones de Adams como con la escuela narrativa de Eisner, traducido en un especial interés tanto por la puesta en escena de la viñeta como por la composición de página, que se plasmarían de forma especial en el número 20 de la serie, el primero de los Mindgames, donde Sim aprovecha que su protagonista duerme o se desmaya para atreverse con todo tipo de experimentos formales, marcados siempre por una rupturista concepción de la secuencia. Por ejemplo, en el primero, las viñetas forman una imagen gigante de Cerebus, en la línea de experiencias de Alex Niño. Un interés formal que se encuentra ya en el primer número. Cerebus es dibujado con un estilo cartoon, y sus movimientos y gags están claramente inspirados en la escuela de Chuck Jones y Michael Maltese, mientras que escenarios y resto de personajes siguen el elegante academicismo de Windsor Smith, pero que en apenas 2 años evolucionará de forma brutal.
Lo que en los primeros números es una simple chanza y burla casi adolescente del género de espada y brujería, va refinándose poco a poco incorporando distintos elementos y personajes. El genial Elrod de Albino, una versión del Elric de Morgoth fusionada con el gallo Claudio de Robert M. C. Kimpson. Lord Julius, una caricatura de Groucho Marx sorprendentemente parecida a la aventura y nieto de Cockroach, un personaje que introduce el universo superheroico en la trama de Cerebus adquiriendo las características de superhéroes como Batman, Capitán América, Caballero Luna. Comienza entonces una clara intención crítica, focalizada en primer lugar hacia la propia industria con inclusión de versiones de muchos como Mantin homenaje particular a Herbert, o de Tin que cristalizará ya hacia el número 20 de la serie, donde se ve claramente que la intención paródica inicial de la serie ha quedado rebasada y Sim es consciente de que puede utilizar a su personaje para alcanzar objetivos mucho más ambiciosos. Necesita un año cero que refunde el personaje y delimite qué es lo que quiere hacer con la serie. Nace así el primer gran arco argumental de la serie High Society, donde comenzamos a ver el camino que Sim quiere seguir: utilizar Cerebus como un cajón en el que alzarse para lanzar un ácido discurso crítico. Comienza con la política, el poder y sus entresijos, pero seguirá con la religión en la ya abiertamente magistral Church y State, atacando los poderes fácticos con sorna e inteligente ironía como había aprendido de Kutchman y Drucker. Y es consciente, por primera vez, de que Cerebus es el proyecto de su vida, anunciando que la saga durará 300 números. Corría el año 1977 y en Roma no estallaba el punk, sino las bombas de los atentados de las Brigadas Rojas. La convulsión social y política estaba activando un movimiento contracultural complejo y osado, con sexo, droga y rock and roll en su estado más salvaje, y con un cómic súbitamente copado por una vanguardia incandescente y genial. No es mucho lo que nos queda hoy de toda esa movida, pero lo que hay sirve para explicar la trepidante historia de Ranxerox. La creación de Ranxerox data de 1977, pero su primera aparición es en junio de 1978, en la revista Cannibale. Cannibale había empezado a publicarse en mayo del 77, y había sido fundada por un grupete de 5 historietistas drogones y vanguardistas, liderado por Stefano Tamburini e integrado además por Andrea Pacienza, Massimo Mattioli, Filippo Scozzari y Gaetano Tamino Liberatore. La revista tenía el formato comic book americano, portada a color e interior en blanco y negro, como los cómics underground de los 60. Cannibale se centraba en una historieta urbana, cruda, agresiva, y Tamburini la definía como un paseo por la increíble fauna metropolitana violenta, toxicómana, autonomista, creativa, lisérgica, berreta e ignota, a la que además pertenecen nuestros mejores amigos. El último en unirse al grupo caníbal fue Liberatore, que llegó presentado por Pacienza, y que hasta entonces estaba totalmente aislado de la movida del cómic, y se ganaba la vida como ilustrador para la discográfica RCA. Todo pasaba en la calle, recuerda Liberatore, donde nos mezclábamos con miembros de grupúsculos de extrema izquierda como Autonomía Operaria, o Lota Continua, estudiantes, obreros, artistas, intelectuales, delincuentes menores y freaks de todo tipo, que venían a contarnos sus vidas de mierda y a intercambiar la droga, que estaba en el corazón de la cultura urbana. Cannibale no tenía redacción, ni estaba inscrita legalmente en ningún lado. Las reuniones se hacían en el depto de Mattioli, o en un restaurante cercano, llamado Pascualino. Entre recitales de bandas de rock quilombero e incursiones al cine porno, la revista empezó a cobrar. Y les fue muy bien, ya que pronto sumaron un segundo título, Il Male, donde había historietas, pero todo giraba en torno a la sátira sociopolítica. Para dirigir Il Male se suma Vincenzo Sparagna, quien terminaría por convertirse en el road manager de este freak show descontrolado. Pero a Tamburini le interesaba más meter rock y cómics sobre rock, y Sparagna tiraba más para el lado del compromiso político, la militancia por los derechos de las minorías y demás. O sea que la alquimia no terminó nunca de cuajar e Il Male dio cuantiosas pérdidas que obligaron a cerrar a Cannibale. Pero antes de desaparecer, la movida nos dejó 4 historietas de Ranxerox, la inolvidable creación de Tamburini. 300x300. La primera es la más extensa. Acá conocemos la Roma de 1988, dividida en niveles e infestada de crimen, violencia y drogas duras, y a este androide construido con piezas de una fotocopiadora Xerox, afanada durante la Revolución Estudiantil de 1986. También conocemos al creador del androide que muere antes de que sepamos su nombre y a Lubna Limbo, la perversa nena de 12 años que tiene a Ranxerox como mascota sexual, mientras que el robot ultraviolento está perdidamente enamorado de ella. La base está, diría el Bambino.
En el segundo episodio, Rancherox es embestido por un camión y queda solo su cabeza, en poder de Lubna. En el tercero, el androide es reconstruido, justo a tiempo para rescatar a Lubna, que es secuestrada por unos degenerados que se disponen a sodomizarla. El cuarto se publica en Ilmale y tiene título de Modern Dance, y apenas 2 páginas en las que pasa poco y terminan en un continuará que no continuaría nunca. Todos los guiones son de Tamburini, al igual que la tinta y las tramas, pero también hay lápices de Pacienza y de Liberatore. Acá Rancherox todavía no era una bola de músculos, sino un tipo normal, alto, con rasgos entre orientales y simiescos, una especie de mongol, según Tamburini. ¿Sueñan los androides con borregas heroinomanas? Cuando ya nadie daba un mango por la continuidad de Rancherox, ni de ninguno de los proyectos de nuestros amigos antropófagos, Vincenzo Sparagna reaparece con un ancho de espadas la financiación para una nueva revista, que combinaría a los elencos de Cannibale e Ilmale, y sumaría a otra célula abanderada de la historieta experimental el Grupo Valvoline, que tenía entre sus filas a Lorenzo Mattotti, Jerry Kramsky, Giorgio Carpintieri, Igor Marcello Jori, y años más tarde, al mismísimo Charles Burns. Así nacen la Primo Carnera Edizioni, y la revista Frigidaire, que sacudió al mundo editorial italiano en noviembre de 1980. Frigidaire tenía artículos de política y de rock, cuentos de narradores de todo el mundo hasta publicaron a Dio y Casares. Fotonovelas eróticas y sí, muchas historietas. Tamburini ahora tenía buena parte del control, era jefe de arte y además diseñaba la revista. Y también tenía muchas ideas, algunas fruto de los 3 meses que pasó en Nueva York, entre el cierre de Cannibale y la puesta en marcha del proyecto Frigidaire. Su mejor idea fue relanzar a Rancherox en una etapa en la que él solo escribiría los guiones y el dibujo estaría 100% a cargo del miembro más virtuoso de su banda, Tanino Liberatore. Ya en el N1 de Frigidaire aparece el primer episodio de la saga que luego se conocerá como Rancherox en Nueva York. El androide adopta su look más conocido, el del coloso ñato y tapizado de músculos, y la Roma cyberpunk y tentacular de 1988 cobra su verdadera dimensión. Ahora la historieta se publica a todo color y ahí es donde Liberatore le prende fuego a las páginas de Frigidaire. La mugre, la podredumbre, la carne machucada y hasta el glamour de la comedia musical de Broadway cobran vida de la mano de la impresionante paleta del dibujante y ya nada lo podrá detener. El guión es más interesante por la línea que baja que por lo que efectivamente sucede. 25 de las 42 páginas nos muestran a Rancherox embarcado en un trip frenético de violencia, sexo y drogas, hasta encontrar a Lubna, que había sido raptada como en una de las historias de Cannibale. Y el viaje a Nueva York y la mítica escena de la comedia musical, ocupan apenas las 9 páginas finales. La acción no para un minuto y el humor negro de Tamburini da en el blanco, valga la contradicción, pero como relato de aventura, con introducción, nudo y desenlace, no va ni a la esquina. Rancherox, pero el éxito es así, explosivo. Y para 1982 esta historieta ya es famosa en media Europa y durante los 80 triunfará también en Estados Unidos, Japón y hasta en la remota Argentina, donde la publica Ediciones de la Urraca. La Ranchmanía es especialmente furibunda en Francia, el país donde Liberatore se radica en 1982, y la revista Lecho des Sabanés pone mucha plata para acelerar una secuela, que comienza a publicarse en 1983 y se titula Feliz cumpleaños Lubna. Este es otro álbum raro. Las primeras 29 páginas narran una historia que se ajusta a la consigna del título del mismo y atrás arranca otra historia inconexa, 14 páginas de machaca sanguinolienta y drogona en la que Rancherox casi no participa y el protagonismo recae en Lubna y sus no menos zarpadas amiguitas. El tramo central arranca con el androide y la Lolita varados en Nueva York, haciendo vida de pobres. Rancherox maneja un taxi, apenas gana para comer y drogarse, pero una serie de casualidades, bizarreadas e imprevistos terminarán por permitirle comprar los pasajes para que él y Lubna puedan volver a Roma. Esta vez, Tamburini no se ríe de Broadway sino de Hollywood, y hay tanto sexo, droga y autos que explotan en 1000 pedazos como en la primera aventura larga. Otro hit garantizado. Cyberpunk Not Dead. Estamos en 1985 y la cosa va sobre ruedas. Rancherox es un éxito rotundo en toda Europa y Estados Unidos, y Tamburini empieza a pensar el argumento para una nueva saga del personaje, hasta que pasa algo heavy. El 24 de abril de 1986, alguien encuentra el cuerpo sin vida del guionista, víctima de una sobredosis de heroína. Es el fin de una era para Rancherox, para el grupo Cannibale, que en 1988 pierde también a Pacienza, otra víctima de las drogas duras, para Frigidaire y para el cómic italiano en general.
Liberatore recibe la noticia en París y queda absolutamente devastado. Su alejamiento del mundo de la historieta, que hasta acá era gradual, ahora es abrupto. De acá en más, solo trabajará como ilustrador. Bueno, casi. En 1993, a Liberatore le pica el bichito y junto a su amigo Jean-Luc Fromental de larga militancia en la Metal Hurlant realiza Aire, Robot, una historia de 6 páginas en la que Lubna cuenta su versión de su primer encuentro con Ram Xerox. Para este entonces, el personaje ya debió cambiar su nombre por el de Ranks, a secas, ya que la empresa de fotocopiadoras Xerox había logrado imponerse en el proceso judicial iniciado en 1980, por el cual exigían a los autores del cómic eliminar la marca del nombre del personaje. Y si bien no son gran cosa, esas 6 paginitas despertaron el interés de otro amigo de Liberatore, el célebre Alain Chabat, que además de guionista es productor de cine y televisión, comediante, director y hasta realizador de cortos animados. Chabat revisa las ideas que Tamburini le había enviado a Liberatore antes de morir y las convierte en un guión para 45 páginas de historieta, que terminan por ser Amén. La tercera y última novela gráfica de Ranks. Con las ventas aseguradas por la chapa de Chabat, Liberatore pone toda la carne al asador y se toma 1 año y medio para dibujar la saga. Una saga que está buena, pero hasta ahí. Ambientada 2 años después que la anterior, o sea, ahora Lubna tiene 14, amén. No escatima en drogas, sexo, gore y salvajadas. La trama, sin embargo, es un poco menos caprichosa que las de Tamburini, y a la vez más compleja. Hay una rosca política importante, conocemos al padre de Lubna que está en la rosca, obvio, hay muchos villanos, muchos personajes secundarios y al final, Ranks termina reducido a una cabeza, como en otra de las historias de Tamburini para Cannibale. Ranks 1 Sample Page. En la faz gráfica parece haber un salto grosso entre las primeras 15 páginas más salvajes, más arriesgadas y las 30 restantes, donde Liberatore no escatima virtuosismo, pero sí algo de impacto y de imaginación. Por ahí metieron mano demasiados ayudantes, vaya uno a saber. Lo cierto es que Amén, publicada en 1996, es hasta ahora la última aventura de Ram Xerox, un icono de los 80 que, repito, hasta ahora, no tiene pensado volver. Pero no perdamos las esperanzas, que ha vuelto cada uno. Padres de la criatura. Como toda abominación, este Frankenstein Cyberpunk tiene un cerebro humano detrás. En este caso, un cerebro y una mano. Vamos a conocerlos. Stefano Tamburini nació en Roma el 18 de agosto de 1955 y murió en esa misma ciudad, algún día de abril de 1986. En su breve paso por este mundo, Tamburini estudió filosofía y letras, pero se apasionó por el rock y las artes gráficas. Su entrada a este medio se produce en 1974, en la revista contracultural Combinazioni, donde trabaja hasta su clausura, a mediados del 76. Aquí crea a su primer personaje, Fuzzy Rat, una rata antropomórfica. Luego pasa a la editorial Estampa Alternativa, que publica y distribuye libros de contracultura. Tamburini ilustra portadas y dibuja viñetas en los boletines y catálogos de la editorial. También en esta época, crea una historieta para el N0 de la efímera revista turinesa Tampax Morning Glory, Le radici perdute della banana di piombo. Tamburini. A mediados de 1977 llega a su primer gran impacto el N1 de la revista Cannibale, creada, escrita, dibujada y editada junto a Mattioli, Pazienza, Scozzari y Liberatore. Acá Tamburini da vida a Ram Xerox, en una versión que funciona como prototipo de la más popular, la que debuta en 1980 en la revista Frigidaire. En Frigidaire, además de escribir Ram Xerox, Tamburini será jefe de arte y diseñador, producirá decenas de ilustraciones, escribirá artículos sobre rock y ácidas reseñas de discos con el seudónimo Red Vinyl y además realizará guiones y dibujos para Snaky Agent, otra historieta de vanguardia. Entre 1980 y 1985, Tamburini vive sin dudas su etapa de mayor éxito y creatividad. Su labor como ilustrador lo lleva a colaborar con publicaciones de prestigio mundial como la revista Vogue y otras menos famosas como Vomito, Tempi Supplementary Food. El final abrupto llega a causa de una sobredosis de heroína y deja al cómic italiano sin uno de sus máximos innovadores. Adicto a la aceleración, que según él, era el tema central de toda su obra, Tamburini, además de autor, era un ideólogo y se caracterizaba por tirar frases bomba, como tratar a Moebius de viejo hippie y a Dino Battaglia y Guido Crepax, próceres del cómic italiano de los 60 de momias. Gaetano Tamino Liberatore nació en Quadri el 12 de abril de 1953.
cursa el secundario en el Liceo Artístico de Pescara, donde conoce a Andrea Pacienza, y luego se instala en Roma, donde estudia arquitectura. Entre 1974 y 1978 trabaja de ilustrador para la discográfica Arca y seguramente de todos estos trabajos el más recordado será la portada de The Man from Utopia, de Frank Zappa. En 1977, Liberatore entra al grupo Cannibale y asiste a Tamburini en los lápices de los primeros episodios de Ranch Rocks. En 1980, participa en la fundación de la revista Frigidaire, donde se convierte en el dibujante oficial de Ranch Rocks, y en 1982 emigra a París, donde vive aún hoy. A pesar de su enorme éxito como historietista, se vuelca cada vez más a la ilustración, que es desde 1985 su actividad principal. Además de los 3 álbumes de Ranch Rocks, dibujó historietas breves para revistas como Lecho de Sabanés, Chic, Twisted Tales, Hustler y hasta un Batman Black y White. Su última obra extensa data de 2007, está ambientada en la prehistoria y se titula Lucky Les Boy. Lo más loco de Liberatore es cómo se volvió francés de un día para el otro. No solo se mudó de Roma a París, también se afilió a varias asociaciones de ilustradores franceses, continuó Ranch Rocks con guionistas franceses y responde a todas las entrevistas en francés. Y eso que en Italia los fans lo veneran. 1980, trilogía Nicopol. En Kibilal los 3 álbumes que forman la conocida como trilogía Nicopol fueron, y siguen siendo en mi opinión, su trabajo más logrado como autor completo aunque no superior a Partida de caza, con guión de Pierre Christin, un drama político absolutamente recomendable que no tiene nada que ver con la Comparse. La Feria de los Inmortales. 1980 fue el álbum que marca la apertura de esa saga. En ella se nos cuenta cómo Alcide Nicopol, un hombre que, tras haber sido condenado por deserción a encarcelamiento orbital en animación suspendida, cae a la Tierra 30 años después. Su miserable vida experimenta un giro radical, y no para mejor, cuando recupera la conciencia. Con una pierna amputada por la caída pero sin haber envejecido un ápice, ha ido a parar al París autónomo del año 2023, regido por el dictador Jean-Ferdinand Choulan, que en francés significa perdedor. La situación política y social se halla marcada desde hace varias semanas por la aparición en el astropuerto de una nave en forma de pirámide tripulada por unos extraterrestres con la forma de los dioses del panteón egipcio. Ocultos a todos los ojos, solo Choulan conoce el verdadero aspecto e intenciones de los extraterrestres e intenta manipularlos para conseguir la inmortalidad. Pero entre los dioses hay un renegado, el ambicioso y vengativo Horus, que rapta y cura a Nicopol con la intención de poseer su cuerpo y llevar a cabo una revancha particular contra sus congéneres. La política global y las intrigas entre los alienígenas han degenerado al nivel de grotescos y enloquecidos circos de los que se aprovecha Horus para, con el cuerpo de Nicopol, infiltrarse con una argucia en el bunkerizado palacio del Elíseo y hacerse con el poder. El destino del infeliz humano, no obstante, será la muerte, la resurrección y el internamiento en un psiquiátrico, no sin antes ceder el puesto a su hijo que, debido a la hibernación del primero, tiene no solo igual apariencia sino la misma edad que su padre. La historia propiamente dicha no es gran cosa. Resulta evidente que Bilal tenía en mente multitud de ideas y conceptos que no sabía bien cómo hilar de forma coherente y equilibrada. Efectivamente, nos encontramos con un marco general construido a base de lugares comunes bastante conocidos como son la distopia militarista, racista y sexista liderada por un individuo fascistoide cuya ambición solo es igualada por su incompetencia. Los clérigos colaboracionistas con el poder político que nadan entre la estupidez, el exhibicionismo y la crueldad. O la sociedad dividida entre los ricos privilegiados, decadentes y afeminados encerrados en sus barrios / fortaleza. Y los más pobres, enfermos y desahuciados, igualmente encerrados en sus guetos. Ese enfoque es deudor muy posiblemente de su etapa como dibujante de los guiones de Christin, escritor comprometido en cuyas obras se insertan a menudo comentarios sociopolíticos, si bien con un tratamiento mucho más inteligente que el aquí encontramos. El desarrollo es asimismo bastante convencional y los personajes que no responden a tópicos flotan en la indefinición. Los diálogos no están particularmente conseguidos y el humor corrosivo y satírico presente en las historias cortas de, por ejemplo, Doble Dimensión, parece aquí algo fuera de lugar, por no hablar de incoherencias de bulto, una dictadura fascista de tipo personalista convocando elecciones, naves construidas por alienígenas / dioses impulsadas por petróleo.
Pero la verdadera fuerza del álbum y lo que le hizo merecedor de los elogios de la crítica y la apreciación general de los lectores, fue su delirante y grotesco surrealismo, rasgo que se manifestaba tanto en el plano conceptual como en el gráfico, fundiendo ambos de forma indisoluble. Las obsesiones de Bilal toman forma en un París a medio camino de lo orgánico y lo inanimado, poblado por unos seres que tanto podrían ser alienígenas como humanos mutantes afectados por la radiación de las dos últimas guerras nucleares. O en los huevos extraterrestres gigantes depositados por las calles, frente a establecimientos que venden inscripciones para la próxima reencarnación. O en esos cielos perpetuamente grises bajo los que la Torre Eiffel aún sobrevive cubierta de viscosas amebas gigantes extraterrestres. O en esas criaturas alienígenas que se asemejan a angelotes sexuados de rostro maléfico e inquietante. O en los túneles abandonados del metro, donde entre vagones oxidados y cadáveres de extrañas formas deambulan misteriosos humanoides encapuchados. Todo tiene una cualidad onírica, con un pie en la fantasía y otro en la ciencia ficción. Esa sensación de decadencia, decrepitud y futuro desesperanzado que en obras anteriores, Doble Dimensión, Exterminador 17, se había manifestado en el ámbito gráfico, ahora se funde con una narración igualmente pesimista en la que nada parece salir del todo bien. La dictadura no desaparece, solo se transforma en una versión aparentemente más benévola e inestable. Y Nicopol regresa a casa, pero su locura le impide siquiera reconocer a su hijo. Es el protagonista de la historia, nunca el héroe, porque en ningún momento controla su destino, viéndose a su pesar atrapado entre alternativas poco deseables: la muerte o la esclavitud física y mental. Un desertor pacifista ascendido a su pesar a poderoso dictador. Desde el primer momento, Bilal se planteó realizar una trilogía. Sin embargo, el resultado final dista bastante de ser un proyecto uniforme y lineal. Todo lo contrario. En una decisión creativa ciertamente inusual, Bilal dejó pasar bastante tiempo entre álbum y álbum, retomando la saga solo cuando hubiera acumulado vivencias y experiencias personales que tuvieran cabida no solo en los personajes de la historia, sino en la propia plasmación gráfica. El resultado es que cada álbum supone una evolución considerable respecto al anterior en todos los sentidos. Así, 6 años después de la publicación de la primera entrega, en 1986, aparece La Mujer Trampa. Se nos presenta aquí una llamativa y melancólica mujer fatal, Hidbioskop, palabra que en serbio significa cine, una reportera de piel blanquísima y pelo azul que viaja de Londres a Berlín 2 años después de los acontecimientos narrados en el primer álbum. El asesinato de su amante durante unos disturbios callejeros la sume en una melancolía que le impulsa a mandar noticias, a través de un extraño aparato, al pasado, al periódico Liberation de 1993, un ejemplar ficticio del cual acompañaba a la edición del álbum. Anestesiada emocionalmente a base de pastillas, se distancia del presente mientras camina hacia un futuro incierto, trayectoria que acaba sembrada por los asesinatos de aquellos hombres que intentan intimar con ella. Nicopol padre, entre tanto, emerge de su locura y Horus escapa del cautiverio al que le habían sometido sus compañeros divinos. De vuelta en la Tierra retoma su alianza con Nicopol y ambos se reúnen con Bioskop para huir de la fría Europa y dirigirse al Cairo. El álbum finaliza con estos tres excéntricos personajes unidos por su falta de propósito en la vida más allá de su alienación e incapacidad para adaptarse a una sociedad con la que no parecen tener nada en común. Nicopol proviene del pasado, Horus de otro planeta y Bioskop de un presente en el que no distingue lo real de lo ilusorio, huyendo de la caza a la que les someten los alienígenas egipcios. Seamos sinceros, Bilal, en su faceta de autor completo siempre ha estado más interesado en la experimentación estética que en la construcción de historias sólidas. Ciertamente, aquí desaparecen el humor o la sátira política que hasta cierto punto lastraban la Feria de los Inmortales, pero la narración general es, no ya extraña, sino confusa e incoherente. ¿Por qué escribe Gil noticias hacia el pasado? ¿Quién es y qué propósito tiene el misterioso amante alienígena que no aguanta la luz? ¿Qué la impulsa a lanzarse en los brazos de Nicopol nada más conocerle? Da igual, lo que aquí importa es el aspecto visual. A mitad de camino entre la estética de la novela negra y la tragedia surrealista, la acción comienza en un Londres opresivo, siempre cubierto por una malsana niebla blancuzca y sumido en criminales enfrentamientos raciales religiosos. De los muros de los edificios, agrietados y sucios, sobresalen colas de cohetes o misiles, como residuos oxidados de una guerra olvidada. El Hotel Savoy, en el que se aloja Gil, parece a punto de derrumbarse, con alfombras corroídas, cañerías supurantes y muros desconchados.
Las habitaciones, los muebles, los edificios, la propia ciudad, parece una vieja reliquia, símbolo de un pasado devorado por la decadencia y el abandono. Todo tiene un aspecto añejo en su estilo y decoración, pero también humanizado y sensible, como si hasta las paredes pudieran sangrar. Berlín, único enclave autónomo del Imperio Checo Soviético, no es mejor devastada por conflictos entre grotescos grupos islamo-cristianos como un anticipo de lo porvenir en Sarajevo. Bioscop se mueve como en un sueño por parajes pesadillescos cada vez más surrealistas, como ese edificio búnker mezcla de iglesia y mezquita y sobre cuyos tejados explotan nuevos gigantes. O las escenas reminiscentes del muro todavía en pie en aquel momento. La estructura más o menos convencional de la Feria de los Inmortales deja paso aquí a una narración de ritmo extraño estructurada como serie de viñetas / ilustraciones en los que el texto se margina en cartuchos independientes o pequeños y escasos bocadillos. Cabe destacar en el apartado gráfico el predominio del color sobre la línea. La aplicación del color directo ha sido siempre uno de los puntos fuertes de Bilal y gracias a él ha conseguido llevar a un nuevo nivel la capacidad expresiva del medio, puesto que las tonalidades y los cambios sutiles de matices mezcla de acrílico y pastel, ayudan a impregnar esas viñetas / ilustraciones de la emoción adecuada, en muchas ocasiones de forma más tenue y efectiva que el propio trazo de tinta. Las fotografías en blanco y negro coloreadas que utiliza aquí y allá como fondos no solo ayudan a plasmar en una sola escena el mundo real y el percibido por la protagonista, sino que, junto a la forma alargada de las viñetas, anticipan las incursiones en el medio cinematográfico que inmediatamente después realizará el autor con resultados discutibles. Efectivamente, el estreno de su primera película, Bunker Palace Hotel, 1989, se salda con un fracaso que le empuja a terminar la trilogía. En 1992 aparece el último episodio, Frío Ecuador, en el que introduce múltiples referencias a su reciente descalabro cinematográfico. En 2034, el gobierno progresista de Nikopol hijo ha sido finalmente derribado por los fascistas. Su revolución ha tenido una vida corta y él comienza la búsqueda de su padre, un periplo que le lleva al interior africano. Su primera etapa es un decrépito, que no lo es en la ciencia ficción de Bilal. Estudio cinematográfico en el que su padre y Gil Bioscop comenzaron a rodar una película años atrás dejándola inconclusa. Al azar, se sube a un tren que se dirige hacia el sur, hacia el Ecuador. El tren solo transporta un humano, todos los vagones están ocupados por animales inteligentes. Yelena, una genetista embarcada en su propia búsqueda. El destino de todos los personajes se da cita en Ecuador City, ciudad de población humana y animalista que nació como centro de distribución de ayuda humanitaria, creciendo de forma monstruosa hasta convertirse en una población de miles de seres gobernados por un consorcio privado devenido mafia corrupta y tiránica. Escondido en la ciudad bajo una identidad falsa se halla Nikopol padre, tutelado por Horus y dispuesto a conseguir el título de campeón mundial de un delirante juego que mezcla boxeo y ajedrez. Sobre la ciudad aparece la pirámide de los dioses / extraterrestres, que no han cejado en la caza del renegado Horus. Como conclusión, Frío Ecuador es una historia delirante de encuentros y desencuentros con un excesivo rebuscamiento conceptual que contrasta con la simpleza de su propuesta argumental. Sus imágenes oníricas y surrealistas, repletas de una simbología demasiado personal como para poder interpretarla, se imponen a un texto desigualmente distribuido y mal aprovechado. Para una estructura narrativa en la que abundan las planchas de 2 viñetas, ya hay demasiados personajes como para desarrollarlos adecuadamente. Yelena, el boxeador John Elvis Bison y su grotesco manager, los líderes del consorcio de Ecuador City son presentados de forma prometedora, pero jamás llegan a fructificar y la historia termina de forma extravagante, abierta e insatisfactoria. La turbadora e inolvidable visión que Bilal nos ofrece en esta trilogía gráfica es la de una distopia decadente, barroca y desconcertante que desafía cualquier intento de clasificación y cuya inspiración dentro del género podría remontarse a directores cinematográficos como Andrei Tarkovsky, Solaris o Stalker. La intensa y desbordante personalidad gráfica y conceptual de su autor no hace de estos tebeos obras fáciles de abordar y requieren de una atención y acercamiento particulares. El Mercenario, 1981. El Mercenario es un cómic bellísimo y grandioso que restituye la emoción, la maravilla y el placer de contemplar imágenes. Federico Fellini. A finales de los 70, en pleno boom del cómic adulto, las revistas empezaron a introducir páginas a color, aprovechando que los costes de impresión eran más baratos.
Gracias a eso, en 1981, apareció un personaje que marcaría un antes y un después en la historia del cómic: el mercenario Ponenmon, de Vicente Segreyes. Un tebeo pintado al óleo, algo realmente excepcional para la época y que casi no se ha vuelto a repetir. Fue un éxito inmediato, que se editó en numerosos países, y que se prolongaría durante 20 años, con 13 aventuras. Ahora se reedita, en una edición para coleccionistas, que incluye numerosos extras y comentarios de su autor. Esta edición, nos cuenta Segreyes, se basa en la alemana. Su tamaño es un poco mayor y cada tomo incluye un suplemento en el que comento cómo realice cada aventura e incluyó numerosas anécdotas, ilustraciones y fotografías. También explico muchas cosas que creo que van a interesar a los aficionados. Los alemanes querían incluir bocetos pero no existen, ya que pintaba directamente sobre ellos. También hablo sobre mis aficiones como los aviones, la maquinaria, la escultura, los dragones, el mar, ya que todas están presentes en las páginas del mercenario. Y hay que destacar que la colección tiene un tomo completamente inédito, el 14, que incluye un relato con el que finalizo las aventuras del mercenario, y que ilustro con mis punturas. El origen del mercenario. En 1981 los lectores de cómic nos quedamos con la boca abierta con la imagen hiperrealista de ese guerrero conocido únicamente como el mercenario montado a lomos de un gigantesco dragón. Vicente nos cuenta cómo surgió el personaje. En aquella época yo hacía portadas y como era autónomo tenía que estar buscando siempre trabajo. Así que se me ocurrió hacer un cómic, porque me dijeron que si tenía éxito podía hacer una serie que podía publicar primero en una revista y luego en tomos recopilatorios. Y como me gustaba trabajar al óleo, decidí realizar el cómic con esa técnica. Para no tener que documentarme demasiado, continúa. Para la primera aventura elegí temas que me gustaban y que no me exigían demasiada documentación: la Edad Media con sus armaduras y castillos y las fantasías orientales. También se me ocurrió plasmar batallas aéreas, al estilo de las de la Segunda Guerra Mundial, pero con dragones montados por guerreros. Y a eso le añadí el desnudo femenino, algo que en esa época era casi fundamental. Y con esa mezcla nació el mercenario. Así que, en 1979, realicé 6 páginas de prueba y se las di a mi agente editor para que las llevara a la feria de Bolonia. Podía ser un éxito que las rechazasen. Pero mi agente volvió entusiasmado y con media docena de precontratos firmados. Un éxito inesperado que obligó a Segreyes a continuar la historia. Yo solo había hecho un cómic para Bruguera y de eso habían pasado más de 30 años. Así que tuve que espabilarme e iba avanzando la historia a medida que se me ocurrían las ideas. Por eso la primera aventura del mercenario tiene 3 partes muy diferentes. El mundo del mercenario. Una de las cosas más espectaculares del mercenario son los dragones, que son muy especiales. Yo había pintado ya muchas portadas con dragones, algunos incluso con jinetes, asegura Segreyes. Lo normal es que esos dragones tuviesen 4 patas y 2 alas. Pero a mí no me gustaban, porque para mover las alas necesitas una gran masa muscular que no existe en la espalda. Por eso decidí transformar las patas delanteras de los dragones en las alas, como ocurre con las aves que todos conocemos. Y para el primer dragón me inspiré en la cabeza de un lagarto llamado Tuatera, una especie anterior a los dinosaurios. Destacan también las arquitecturas que vemos desfilar por las páginas del mercenario. Son completamente inventadas, nos comenta Segreyes, porque así no tenía que documentarme. En Asterix y Obelix tienes que hacer todo muy fiel al mundo romano, pero en el mercenario yo podía inventarme lo que me diese la gana. Además, continúa, quise que el mundo del mercenario fuese completamente original. Por eso estaba ese mundo sobre las nubes, en el que vivía casi todas sus aventuras, y el de debajo de las nubes, que sería el mundo real en torno al año 1000 de nuestra era. Aunque la serie cada vez fue decantándose más hacia la ciencia ficción y la fantasía. Debo mucho a mi tío, José Segreyes, que fue un gran acuarelista especializado en la fantasía. Gracias a él mi ilusión fue siempre la de ser pintor-ilustrador, confiesa Vicente. El último elemento característico del mercenario son los inventos y las armas, que parecen totalmente funcionales. Me encantan los diseños de las armas, aunque no el uso que se suele hacer de ellas. Antes de ser ilustrador trabajé como delineante en la escuela de una empresa donde se fabricaba el camión Pegaso, además de motores de aviación, etc. Ese trabajo me enseñó muchas cosas técnicas que he incluido en las aventuras del mercenario. El ordenador salvó a el mercenario, pero, por espectaculares que fuesen los resultados, Segreyes estuvo a punto de abandonar la serie.
Cobraba lo mismo por las páginas a color que el resto de los dibujantes, pero me llevaba 5 o 6 veces más tiempo dibujarlas. Estuve a punto de dejarlo en varias ocasiones y en una de ellas solo la llamada de Federico Fellini para felicitarme hizo que decidiese continuar. Además continúa, a veces empezaba una historia con el guión cerrado y en el año y medio que me costaba terminarla, cambiaba muchísimas cosas sobre la marcha. A mitad del tomo 10 estuve a punto de abandonar, confiesa Vicente, pero entonces descubrí el Photoshop, que era muy sencillo de utilizar y con el que podías conseguir unos resultados realmente buenos. Eso sí, el ordenador es una herramienta que te facilita mucho el trabajo, pero no dibuja por ti. Y además se podía colgar en cualquier momento dándote más de un disgusto. Así que los últimos 3 álbumes los realizo con el ordenador. En total, 13 álbumes publicados en 20 años de trabajo dan idea del esfuerzo titánico que supuso la serie de El Mercenario. Solo su éxito en todo el mundo hizo que Segreyes pudiese continuar la serie. Incluso hubo intentos de llevarla al cine, pero fracasaron por falta de presupuesto. Podía haber sido una película estupenda porque el guión del cómic era muy cinematográfico, asegura. Lo curioso es que uno de esos intentos terminó en los tribunales, por culpa de un productor sin escrúpulos, y encima perdí. Cuando me jubilé dejé los pinceles. Tras 20 años dedicado casi exclusivamente al Mercenario, Segreyes se jubiló y abandoné por completo los pinceles. Ahora me gusta hacer mis propias maquetas, continúa. Primero las diseño con el ordenador, con el Photoshop, y luego las construyo prestando atención al más mínimo detalle. Quiero que funcione todo, hasta la más mínima lucecita. Como el primer avión a reacción de la Segunda Guerra Mundial que he realizado. Y me siguen encantando los castillos, los dragones, las armaduras, incluso tengo una en casa que no funciona muy bien, porque no puedes levantar bien los brazos. Pero llevo dentro todo ese mundo de la fantasía y me encanta. El Mercenario es un mundo de fantasía que hoy, 35 años después de su nacimiento, nos sigue fascinando. Y es que el verdadero arte no pasa de moda. Torgal es una serie franco-belga creada en 1977 por el guionista Jim Vanham y el dibujante Grzegorz Rosinski para la revista belga Tintín. Actualmente la serie va por el álbum 33 y desde el número 30 Ibsen se hace cargo de los guiones, permaneciendo Rosinski en el dibujo. Considerada una de las mejores series europeas, desde el año 2010 tiene un spin-off titulado Los Mundos de Torgal, en donde los protagonistas son algunos de los personajes secundarios de la serie. Estamos ante una serie que presenta una mezcla de géneros. Lo que en un primer momento podría parecer una serie de aventuras enmarcada en el siglo X y cuyo tema de fondo serían los vikingos, resulta ser algo mucho más complejo. La fantasía y la ciencia ficción se unen a este género de aventuras, haciendo una mezcla perfecta que, unida a los dibujos de Rosinski, han sido claves para el éxito de la serie. El protagonista de la serie es el último superviviente de una raza que a su vez son descendientes de antiguos pobladores de la Tierra. Pasados muchos años de la marcha de estos al espacio, se encuentran con que necesitan fuentes de energía debido a que éstas escasean en su planeta. Una de sus naves bordea la órbita terrestre y se produce un conflicto interno entre el jefe de la expedición, Shargos, y Bart, un científico a sus órdenes. Bart es partidario de aterrizar en la Tierra y hacer creer a sus primitivos pobladores que son dioses, y así conseguir dominarles, mientras que Shargos está en contra de esto, ya que tiene unos principios morales y no está de acuerdo. Después de una lucha entre estos dos personajes, Bart resulta vencedor, y deciden aterrizar en la Tierra, con la mala fortuna de que un error de cálculo les hace aterrizar en medio del mar. Antes de hundirse en el mar, depositan a un recién nacido dentro de una cápsula de salvamento, y este es encontrado por una expedición vikinga cerca del Mar del Norte. Torgal. Los vikingos deciden llamarle Torgal a Aegirson, lo que significa Torgal, hijo de Aegir, dios del mar. Con estos elementos, una raza originaria de la Tierra, extraterrestres que se hacen pasar por dioses, vikingos, y elementos fantásticos tomados de su mitología, podemos analizar la serie. Lo primero que podríamos apuntar en el origen de Torgal es una clara referencia a Superman, ya que ambos son abandonados y representan la última esperanza de su raza. En teoría ya veremos aparecer de vez en cuando a algún miembro de esa nave que explica a Torgal quién es.
En segundo lugar, aunque es una serie con una ambientación histórica concreta, esa historia tiene muchas licencias por parte de los autores, no solo ya en el sentido de que hay componentes propios de la ciencia ficción o de la mitología asgardiana, sino también una reinterpretación de la historia que será del agrado de las personas aficionadas a las teorías de los alienígenas ancestrales. La saga del Paisca es el mejor ejemplo, ya que aquí nos presentan civilizaciones precolombinas, una de las cuales bien podría ser la de los mayas, pero un tanto distintos a lo que nos cuenta la historia oficial. Los indios del Amazonas son liderados por un hombre que sale del mar con un casco mágico y extraordinarios poderes y les conduce al corazón de la selva en donde construyen una ciudad sin comparación en aquel lugar. Tecnología avanzada fuera de tiempo, hombres confundidos con dioses y seres humanos supersticiosos que son manipulados por una persona para conseguir el poder. Baname nos cuenta cómo una raza inteligente ha poblado la Tierra y ha huido de esta, en naves, pero además con el tiempo han desarrollado poderes mentales ya que aprovechan las corrientes eléctricas del cerebro. Torgal no tiene estos poderes, os aconsejo leer la historia para saber por qué, pero transmite parte de su herencia genética a sus hijos, lo cual nos lleva al punto siguiente. Torgal, el protagonismo de la serie Ascoral, no nos centramos solamente en Torgal sino que también tenemos a su familia, a Aricia, su mujer, la cual es un regalo de los dioses para Torgal, y sus tres hijos, Jolan, Loba y Aniel, este último fruto de su relación con Chris de Valnor, uno de los muchos personajes secundarios que enriquecen la serie. Aquí se puede observar un paralelismo muy claro con El Príncipe Valiente, de Harold Foster, paralelismo que se acentúa en los últimos números guionizados por Ibsen, en donde Jolan toma el protagonismo, como hiciese Arne en determinados momentos en la serie de Foster. En cuanto a la estructura narrativa, es lineal, los álbumes se continúan y se estructuran en sagas, y hay que destacar dos números: Hijo de las Estrellas y Alino, dos interludios que profundizan en el origen y la infancia de Torgal y Aricia. El mensaje de la obra es muy claro: Torgal es un ser pacifista siempre dispuesto a ayudar a sus semejantes y para el que la familia es lo más importante. Esto choca directamente con la cultura de su pueblo adoptivo, los vikingos, los cuales en algunos casos le marginan ya que no le consideran uno de los suyos. Torgal y Aricia deciden irse a vivir a una isla solitaria del Mar del Norte para no verse inmersos en los asuntos de los hombres. Al nacer Jolan, este cuestiona todo lo que hacen sus padres, y se dan situaciones muy curiosas y divertidas entre padre e hijo, ya que Jolan tiene poderes que nadie comprende y Torgal se preocupa en todo momento de que esos poderes no le cambien el carácter. Trayectoria editorial. La serie empieza a publicarse en España en 1983 por la editorial Distri-Novel, posteriormente por Cinco y actualmente por Norma Editorial, dentro de la colección Pandora. En el 2014 han publicado toda la serie en formato cartone siguiendo el orden de publicación de Le Lombard. Distri-Novel publica 3 álbumes: Los tres ancianos del país de Aran, La galera negra y Más allá de las sombras. 5 publica 4 álbumes: La caída de Brekzarit, El hijo de las estrellas, Alino y los arqueros, ejemplar que durante años estuvo agotadísimo y era poco menos que imposible de conseguir. Norma completa la publicación de la serie dentro de la colección Pandora. No lo hace en orden y con los años recupera los álbumes publicados por Distri-Novel y 5. Los mundos de Torgal. 91 y un siglo. Debido al éxito de la serie y del interés que despiertan los personajes secundarios, muy bien trabajados por Baname desde el primer momento, desde el año 2010 se publican una serie de historias en donde se profundiza sobre la vida de los personajes más importantes de la serie como Chris de Valnor, Loba, y la juventud de Torgal, de forma que el álbum de historias cortas titulado El hijo de las estrellas ha tenido, de alguna forma, continuación. Chris de Valnor tiene ya 5 álbumes publicados en Francia. Los guiones son obra de Ibsen y los dibujos de Giulio De Vita. Loba también tiene 5 álbumes con guiones de Jan y dibujos de Roman Surcenko. La juventud de Torgal tiene el mismo equipo creativo de Loba, Jan y Surcenko.